Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Bueno, mire, yo vengo pasando por aquí específicamente para dejar mi opinión. César Montes, saludo desde Quebec. Raimundo Ávila, saludo. Yoli, un saludo, mi hermana, bendiciones. Mire, yo he estado al pendiente de todo lo que está sucediendo, o sea, por las redes sociales, en esto del festival. Déjame quitarme los espejuelos que no. En esto del festival de Cayo Santa María. Y hoy me levanté en la mañana y veo las declaraciones de esta persona que organiza este tipo de festival. Yo, ante eso, yo no voy a dar mi opinión de lo que yo creo de esa persona en específico y además de los asistentes y los participantes. Yo de eso no voy a hablar porque de eso ya todo el mundo ha hablado. Pero sí me llama la atención poderosamente de que se hace referencia siempre al discurso del amor, al discurso de la unión, de más y demás. Entonces yo no voy a hablar de nadie, yo voy a hablar de mí. Miren, en este proceso que yo viví, una de las cosas más dolorosas, por no decir, o sea, fueron varias, pero una de las más dolorosas que a mí me causó un impacto fue el hecho de que me sacaran del trabajo. Miren, señores, yo tengo pocas cosas en la vida a las que amo, y dentro de las cosas que amo estaba mi trabajo. Cuando yo decidí tomar esta posición, precisamente porque me cansé de no poder expresar lo que yo sentía y ejercer mi derecho a la libertad de opinión, refrendado en la Constitución de la República de Cuba, lo primero malo que me sucedió fue que evidentemente me sacaran del trabajo. Yo era especialista comercial. Y se los digo honestamente, mi trabajo yo lo amaba. A mí me gustaba el trabajo que yo desempeñaba. Entonces, puede ser que en algún momento yo perdone, pero a mí nunca, a ver, y cuando digo perdone, no quiero que se me malinterprete. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Las personas que tomaron esa decisión, sí, ok, yo te perdono, pero no quiero guara contigo. Conmigo tú no tienes más nada que hablar. ¿Entiendes? Con todo el amor del mundo, con toda o sea, si te tengo que dar una pastilla, te la doy, pero contigo no quiero más guara. Porque simple y sencillamente tú preferiste, por seguir una orientación, sacarme a mí, una especialista, de su puesto laboral, porque ni siquiera en un momento dado me llamaste y me jalaste las orejas. No. Sencillamente perdiste el trabajo y ya. Solamente por dar mi opinión. Sí. ¿Que a manera personal te puedo perdonar? Sí, por supuesto que te perdono, pero a mí no se me va a olvidar. Entonces, todo ese discurso de que sí, de que el amor, de que el perdón, de que ya, y de que vamos a pasar página, y todo lindo, y todo bien, y vengan los artistas, y canten, y todos felices, y todo súper. Yo no sé hasta qué punto pueda llegar a ser así. Yo, en lo personal, a mí las cosas que me han hecho no se me van a olvidar.
Y no se me van a olvidar sencillamente porque yo soy una persona decente. Yo no le hice daño a nadie. Yo sencillamente dije mi opinión de lo que yo creía y pensaba de todo lo que estaba sucediendo. Y aún así, miren las consecuencias que me trajo. Consecuencias dolorosas. Porque yo sí amaba lo que yo hacía. En una de las citaciones, en la primera citación que yo tuve para el acercamiento con los oficiales del MININ, de lo primero que me ofrecieron a mí fue: no, si tú quieres nosotros te podemos resolver, te podemos devolver tu trabajo. Y yo dije: no, gracias. No. Y no dije no gracias por orgullo. Y no dije no gracias porque no amara mi trabajo. Yo dije no gracias porque conmigo cometieron una injusticia. Porque lo que nunca debieron hacer es haberme sacado del trabajo. Eso estuvo mal. Eso fue injusto. Porque no tuvieron en cuenta mi desempeño laboral por muchos años. A ver, anteriormente a eso, donde último yo trabajé, durante durante varios años, en el último año a mí me pasaron por encima, y los que, note usted, y los que conocen del tema saben de lo que voy a hablar. A mí me pasaron por encima en un mismo año 3 auditorías. A mi departamento comercial y a otro departamento más, y al departamento económico del lugar donde yo trabajaba. 3 auditorías de alto nivel. Me pasó por encima, y voy a hablar así, me pasó por encima la Contraloría General de la República. Me pasó por encima Finanzas y Precio Municipal. Y me pasó por encima una auditoría de la Organización Superior de Dirección Empresarial de donde yo pertenecía. En las 3 auditorías. Y mi departamento, el departamento en el cual yo era especialista principal, ¿cómo salió? Aceptable. Significa que mi trabajo estaba bien. Lógicamente, cogieron deficiencia, porque perfecto nunca va a estar. Porque además, estos tipos de auditorías vienen a lo que vienen, ¿ya? Sin embargo, mi equipo de trabajo salió bien. Y eso no se tuvo en cuenta, caballero. No se tuvo en cuenta. Mi trayectoria laboral no se tuvo en cuenta. Así. Todos los que en un momento dado yo he sido su subordinada saben que mi desempeño laboral siempre fue de más de 95 puntos en adelante. Ya. ¿En qué salía mal siempre? En actitud en trabajo. Porque a las 5:30 de la tarde, fuera el día que fuera, yo hacía así, rácata, apagaba mi computadora y me iba para mi casa. Porque yo decía que a mí no me pagaban horas extras. Así. Porque cuando me paraba en las reuniones, no me importaba jefe, no me importaba cargo, no me importaba nada. Yo le decía: lo que estás haciendo es un libretazo. Así, literal. Lo que estás haciendo no sirve. Porque cuando me daban orientaciones por teléfono, no, Jordán, que haz esto, le decía: no, por teléfono no. Firma tú el documento. Oye, pero esa es la gestión. No, conmigo no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque después todo se olvida. ¿No me entiendes? Y después, no. Firma tú el documento. Hazte responsable tú de tus propias decisiones. No, mi amor. Tú no ves que después todo el mundo se cae para arriba. Y a la hora de la verdad, el subordinado es el que paga las culpas. No, ven. Y por cosas como esa, era que yo caía mal. Entonces, cuando sucedió el primer interrogatorio, y el oficial del MININ me dice: ¿tú quieres que yo te devuelva mi trabajo? ¿Que yo te devuelva tu trabajo? Yo le dije: no, gracias. No. Y le dije gracias por 2 razones. La primera, porque redescubrí que no me importaba ser la mujer de la limpieza, caballero.
que ningún trabajo es deshonroso. Y me da lo mismo limpiar un piso, que fregar un plato, que pintar una pared. A mí lo que me tienen que dar es mi dinero y pagarme por mi trabajo y tratarme con respeto. Vamos a empezar por ahí. Lo demás es irrelevante. Y lo segundo, por lo que yo no acepté mi trabajo de vuelta, que dicho sea de paso, lo amo. Amo hacer lo que hacía. Amo todo lo que era la contratación, la facturación, la gestión de cuentas por cobrar, la gestión de cuentas por pagar, la conciliación con los clientes. Lo amo, lo extraño y me estoy secando por dentro. Me estoy secando por dentro por no trabajar en lo que me gusta, porque eso es lo que me gusta. Y me estoy secando por dentro porque sé que nunca más en la vida voy a poder trabajar en lo que me gusta. Y aún así, y no me estoy poniendo como ejemplo de nada, y aún así, yo tuve que decir no gracias. No gracias, ¿por qué? Porque conmigo cometieron una injusticia. Porque lo que nunca debieron haber hecho es sacarme del trabajo. No lo debieron haber hecho. Y sí se los digo, yo sí me muestro vulnerable delante de cámara. ¿Que me dolió? Sí, me dolió. Porque además éramos un equipo de trabajo, éramos 4 personas. De hecho, éramos 3 mujeres y un solo varón en el departamento comercial de aquella empresa. Y ya nosotros teníamos, no caballero, 3 auditorías a mí me pasaron por arriba en un año. En un año. Y les digo yo que fui especialista comercial durante mucho tiempo, que ninguna empresa cubana aguanta 3 auditorías en un año. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya cuando te caen 3 auditorías en un mismo año, ya tú estás, mira, prepara cepillo y pasta. Porque ya por ahí te empiezan a tirar para atrás. Y aquí todo el mundo sabe, caballero, todo el que vive en Cuba sabe que cuando se mete la Contraloría en una empresa, muchas veces, señores, de acuerdo a lo que te vengan a revisar, es pidiendo papeles 5 años para atrás. Es busca, factura, conciliación, contratación, busca para atrás. Busca el procedimiento para atrás. Y eso a mí, a ver, estábamos en la pandemia todavía. Y eso a mí me pasó dentro de mis últimos años de trabajo. Ese proceso yo lo tuve que pasar 3 veces. 3 veces en un mismo año. Una auditoría, un proceso de la Contraloría. Un proceso de la OSDE, de la Organización Superior de Dirección Empresarial que me dirigía, y por finanzas y precios, 3 veces en un mismo año. Y yo salí limpia. Las deficiencias normales del trabajo, de que una factura sin firmar, normal, las cosas normales del trabajo, pero limpia, caballero. Por cuenta de mi trabajo, y yo trabajaba con dinero, yo trabajaba facturando, que cuando tú facturas, ojo con las equivocaciones, pero además trabajaba facturando productos muchas veces importados. Señores, y yo poco me equivoqué. Yo trabajando con el nivel de presión que yo tenía de trabajo, señores, yo nunca tuve la necesidad de pararme delante de un tribunal. Jamás me paré delante de un tribunal. ¿Y todo por qué? Porque amaba mi trabajo. Porque amaba lo que yo hacía. Porque amaba mi profesión. Sin embargo, a mí se me privó de ese derecho única y exclusivamente por dar mi opinión. Entonces, caballero, ustedes se creen que yo me voy a olvidar así, tan fácilmente, de lo que a mí me pasó. No, chico, no. No. Y no, ¿tú sabes por qué? Porque fue una injusticia. No. Por eso estoy dolida, caballero. Por eso estoy dolida con esos tipos de cubanos que, sí, ya,
y vengo y canto y ya. Y yo vuelvo y repito, yo no soy el policía moral aquí de nadie. Yo no estoy para criticar ni para cuestionar las cosas que haga nadie. Pero señores, hay que tener un poco de sentido común. En serio. En serio. En tan corto periodo de tiempo, las cosas pueden llegarse a olvidar así. ¿Seré yo diferente al resto de los seres humanos, caballero? Y dicho sea de paso, por mi sanidad interior, quizás algún día yo perdone, pero eso a mí no se me va a olvidar nunca.